BMW M2 Competition. Maniobra de esquiva. Como ocurrió con el BMW M2, el M2 Competition es un deportivo cuyas reacciones son muy sensibles a las órdenes del conductor. Tiene un nivel de respuesta elevado, pero le da un margen de error pequeño al conductor en cuanto se superan ciertos límites. En la primera pasada, en la que procuramos acercarnos a 77 km por hora lo máximo posible, aunque en este caso llegamos a 79, la rapidez de la dirección pilló desprevenido al conductor, que derribó los conos interiores porque no hizo el primer giro con la suficiente severidad. Tanto es así que tuvo que corregir la trayectoria a mitad de maniobra. El intento en el que mejor resultado obtuvimos fue con una velocidad de entrada de 78 km por hora. Los movimientos de la carrocería son sumamente rápidos y se mantienen bajo control mientras el conductor no actúe con brusquedad extrema. A la entrada del tercer carril de conos se observa cómo los frenos actúan por efecto de los controles electrónicos sobre la rueda delantera izquierda, bloqueando el giro momentáneamente para devolver al vehículo a la trayectoria ordenada con el volante. En los siguientes intentos, hechos a más velocidad, constatamos que si los giros no son lo suficientemente bruscos, el coche no entra por la zona delimitada por conos y la estabilidad se ve poco alterada. Por el contrario, en cuanto la velocidad aumenta o el conductor es más exigente con el volante, los movimientos de carrocería del M2 Competition se vuelven súbitamente bruscos, dado que el control de estabilidad deja un margen muy amplio de deslizamiento a las ruedas traseras antes de actuar. Esta situación la hemos observado en algunos vehículos deportivos, pero no en todos. Si el conductor no hace un último contravolante en el tercer carril, como se ve a cámara lenta, el coche hubiese acabado dirigiéndose de nuevo hacia el carril contrario. Slalom. El M2 Competition se balancea muy poco en los cambios de apoyo y reacciona con suma agilidad en curvas enlazadas, aunque hay que ser cuidadoso con el acelerador y con la retención que produce el motor en marchas cortas para no romper la estabilidad del coche y la fluidez en el avance en situaciones así. La rapidez de la dirección ayuda en este tipo de maniobras requiriendo un movimiento pequeño de los brazos.